Hola chicos, ¿qué tal? Quiero darles a todos la bienvenida nuevamente al canal y quiero invitarles a que me sigan en redes sociales para que puedan obtener cualquiera de estas preciosas camisetas de fútbol. Recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que les pueda llegar la notificación de cada uno de mis videos. Y una vez que se hayan suscrito y que le hayan dado a la campanita, pues vamos a comenzar con el tema del día. La épica, porque hay que etiquetarlo así, de cómo Dinamarca se impuso en la Eurocopa de Suecia 1992 es una de esas historias de fútbol que perdurarán toda la vida. Siempre se ha mantenido esa matiz u opinión que para ganar una gran concentración lo correcto era llevar a cabo una concentración de algunas semanas en la que los futbolistas pudieran entrenar y asimilar las ideas del entrenador, de cómo medirse a los intensos partidos que tenían por delante. Sin embargo, la Eurocopa de Suecia 1992 tuvo un guión sacado al mejor estilo de Hollywood, es decir, desmintió todas esas creencias al finiquitar el campeonato con la corona a una selección de Dinamarca que asistió al torneo como invitado a última hora como consecuencia de la expulsión de Yugoslavia, cuyo país que estaba sumergido en la trágica y terrible guerra de los Balcanes, por lo que la UEFA, a punto del colapso, repescó a la selección de Dinamarca, quien estuvo por detrás de Yugoslavia en la clasificación y terminó ganando contra todo pronóstico el torneo. A mí estas historias me encantan. Vamos a viajar en el tiempo para indagar del todo cómo fue que se escribió una página histórica en el fútbol mundial. La Eurocopa de 1992 se disputó en Suecia bajo el antiguo formato, es decir, la contienda la integraba solo 8 selecciones y 7 de ellas debían luchar por un lugar en la apretada eliminatoria previa, ya que el país anfitrión estaba clasificado por derecho. Fue así como Alemania, Inglaterra, Escocia, Francia, el campeón Holanda, la Comunidad de Estados Independientes y una sobresaliente Yugoslavia se disponían para dar comienzo al torneo. Sin embargo, algunos días antes del inicio de la Eurocopa explotó la guerra de los Balcanes. Croatas, bosnios, serbios y albaneses determinaron saldar sus conflictos políticos, económicos y culturales mediante la lucha armada, y la Yugoslavia de Boban Savicevic Jarni fue descalificada por la FIFA. Teniendo en cuenta que aún necesitaban de un integrante, Dinamarca fue invitada a formar parte del torneo por haber acabado en la segunda posición durante la fase clasificatoria. Hay que decir que para entonces las expectativas de los daneses eran escasas. Sus futbolistas eran de nivel inferior a los franceses, ingleses y suecos con los que compartían el grupo de la Eurocopa. Y la pésima noticia, que creo que fue la cereza del pastel, fue que el Michael Laudrup, la principal esperanza de la selección danesa, había quedado apartado por algunos roces con el entrenador Richard Møller. Algunas de las estrellas danesas como Peter Schmeichel, Larsen, Brian Laudrup, Boisen ya llevaban 2 o 3 semanas de vacaciones y estaban desconectados de un campo de fútbol cuando una llamada acabaría haciéndoles entrar en la historia del fútbol. Conseguirían la mayor gesta danesa en su historia. Dinamarca llegó como la cenicienta del torneo. Salir y no hacer el ridículo eran las palabras que les decía el entrenador, el seleccionador Richard Nielsen, a sus futbolistas antes de entrar a cada uno de los 3 partidos de la fase de grupos ante Inglaterra, Suecia y Francia. No quedar en evidencia eran lo que querían, ya que para entonces nadie ponía ni un centavo en apostar que Dinamarca pasara a la fase de grupos del torneo, y muchísimo menos sin Michael Laudrup, el que es considerado el mejor jugador danés de todos los tiempos. La dinamita roja llegó a Malmö para debutar contra Inglaterra y conseguir contra todo pronóstico un esperanzador empate a 0, aunque se reflejó la falta de ritmo de la selección nórdica, que escasamente se acercó a la portería de Woods. El segundo partido fue ante Suecia, los locales, y el que se confirmaron las malas señales. Los suecos vencieron 1-0 y Dinamarca seguía sin el factor sorpresa para producir peligro. Después se dieron a conocer algunas palabras de Brian Laudrup, quien era el delantero centro de la selección y no tenía demasiadas esperanzas. Decía lo siguiente: estábamos ya pensando en continuar las vacaciones porque vencer a Francia en aquellas condiciones era imposible. Y como el fútbol no entiende de lógica, apareció un giro de 180 grados, ese momento en el que el guión de una película te toma desprevenido. Del lado de Francia jugaba el vigente Balón de Oro Jean-Pierre Papin, junto a otras figuras de talla mundial como Cantona, Blanc y Deschamps, entre otros, además que estaban siendo entrenados por una leyenda francesa como lo es Michael
del Platini. Aunque Dinamarca, que no había marcado un solo gol en los dos partidos anteriores, derrotó 2-1 a una potencia como Francia. Un gol de Strup les limpió el camino hacia la historia. Inglaterra se diluyó ante Suecia, por lo que los daneses pasaron como segundos de grupo. En el otro grupo, el gran candidato a revalidar el título, Holanda, consiguió el pasaje a la siguiente ronda junto a Alemania, que dejaron en el camino a Escocia y a la Comunidad de Estados Independientes con una maravillosa versión de Bergkamp. En la siguiente fase, para Dinamarca, esperaba la Holanda campeona de la edición anterior de la Eurocopa, que contaba con figuras como Gullit, Van Basten, Rijkaard, Koeman y Bergkamp. Duelo de titanes le tocaba a los daneses en las semifinales. La primera semifinal se definió a favor de los teutones, que superaron con marcador ajustado de 3-2 a los suecos. Los alemanes fueron superiores al equipo escandinavo. Un gol de Kenneth Anderson en el último suspiro sirvió para que la anfitriona se despidiese del torneo, y del otro lado, Alemania esperaba rival para la gran final. En la segunda semifinal, el objetivo de no quedar expuestos para Dinamarca estaba más que cumplido. Superar la fase de grupos tenía su enorme y tremendo mérito, y ser derrotados ante una de las mejores selecciones del momento en semifinales estaba entre las posibilidades. Holanda era superior en cada una de sus líneas y se tomaron muy a pecho tal superioridad, hasta el punto que antes de salir a jugar el partido se visualizaban en la final y salieron muy relajados. Por eso digo que los partidos de fútbol hay que jugarlos, porque entra en la lógica que todo puede ocurrir. Dinamarca exprimió lo blandos que estaban. Larsen fue la gran figura danesa con sus 2 goles, y Holanda, con nervios durante gran parte del partido, empató gracias al buen hacer de Bergkamp y Rijkaard. Con el 2-2 en tiempo reglamentario, el paso a la final se iba a decidir desde los 11 metros. La tanda de penaltis puso cara a cara a 2 de los grandes porteros del momento: Van Breukelen, que ya le había dado al PSV una Copa de Europa, y Schmeichel, al que muchos ya consideraban el mejor guardameta del mundo. El danés salió victorioso tras detenerle el último penalti a nada más y nada menos que Marco Van Basten, y Kim marcó sin tomar carrera el penalti que llevaba a Dinamarca a la final, que ya a esa altura de la competición era la sorpresa del mundo. Los daneses se verían en la final contra los campeones del mundo, Alemania. En la final se enfrentaron con la primera selección de Alemania reunificada tras la caída del muro de Berlín. Gotemburgo albergó el 26 de junio de 1992 una de las finales más memorables de la Eurocopa. De un lado, la maquinaria del equipo de Berti, estrellas a la altura de Igner, Sammer, Klinsmann, y del otro Schmeichel, que estaba siendo la sensación del torneo, y Larsen, que empujaba a su selección a punta de goles. El partido no tuvo suspenso ni fue una final de infarto. Con un fútbol práctico y eficaz, Dinamarca sobrepasó a su rival y le imprimió un guión digno de campeón. Jensen le marcó cerca de los 20 minutos para inaugurar el marcador, y a los 80 Vilford dijo: apaguen y vámonos, con un golazo. Un 2-0 para dar una histórica sorpresa. Dinamarca evidenció que los cuentos de hadas a veces se cumplen, y que la leyenda de David contra Goliat tiene validez. Nada que perder y mucho que ganar. Así podemos definir la gesta de Dinamarca en la Eurocopa de 1992. Confianza y humildad para derrotar a potencias selecciones. Y claro, una pizca de suerte que nunca le puede faltar a un campeón. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es el recuerdo más especial que guardan sobre esta Eurocopa? Dinamarca le dio la sorpresa al mundo y le demostró que los pequeños a veces sí tienen oportunidades ante los equipos grandes o ante las grandes selecciones. Voy a estar muy pendiente de sus comentarios. Recuerden suscribirse y darle a la campanita. Muchísimas gracias a todos. Será entonces hasta la próxima.